vamos a tratar tres fármacos, que son la gabapentina, la pregabalina y el topiramate. De cada uno vamos a hablar su farmacodinamia, su farmacocinética, las transacciones, su fisiología y las presentaciones nacionales. En primer lugar tenemos la gabapentina, que va a ser un fármaco análogo de GABA y es también considerado un antiepiléptico, ya que va a reducir la excitación anormal del cerebro. Y bueno, se utiliza para tratar las neuropatías, como puede ser la neuralgia o trigémino, porque modifica el cuerpo, cómo el cuerpo siente el dolor. Para la farmacodinamia tenemos que la gabapentina pertenece como a los inhibidores de canales de calcio activos por voltaje. Y bueno, va a tener una similitud estructural a GABA, sin embargo no se va a unir a sus receptores. Y aunque tiene un mecanismo no muy conocido, se sabe que va a unirse a los canales de calcio HVA, específicamente en el sitio. ¿Qué será VA? ¿Qué será? ¿Canales de calcio de qué tipo? Claro, dependientes de voltaje, ¿no? Canales de calcio, voltaje dependiente, ¿no? Que son los que participan en la liberación de neurotransmisores. Si bloqueamos esos canales, ya no se liberan los neurotransmisores del dolor. ¿Ya? Ok. Y con respecto a su farmacocinética, en primer lugar, la liberación, este medicamento o este fármaco se va a administrar por vía oral y no va a ser predecible ni lineal. Esto quiere decir que dependiendo de cada paciente se le puede administrar una dosis más alta, según sus requerimientos. Con respecto a la absorción, va a tener un tiempo máximo de absorción de 8 horas y sin embargo luego va a decaer 2 horas después. Tiene una biodisponibilidad del 60% y en este caso tampoco es predecible ni lineal. Quiere decir que esto va a depender de la variabilidad de absorción gastrointestinal del paciente. Con respecto a su distribución, tiene una unión proteica menor al 3%. Con respecto a su metabolismo, no va a presentar un metabolismo. Y con respecto a su excreción, va a ser 80% renal y 20% heces. Y tiene una eliminación media de 7 a 8 horas. Ahora, con respecto a las RAMs, entre las más comunes están la ataxia, astenia, nistagmo, mareo y somnolencia. La ataxia viene a ser el control muscular disminuido, es decir, el paciente va a tener puede tener movimientos más torpes. Sobre todo al caminar, ¿no? Al caminar. Cuando uno camina y no puede mantener una línea recta, ¿no? Se va hacia los lados. Es una marcha atáxica, ¿sí? Va a tener astenia, que es una sensación de cansancio. Cansancio extremo, ¿no? Astenia es un cansancio extremo. Y nistagmo, que es el control, que es el movimiento involuntario de los ojos. No así como se ve, ¿no? No así, ¿no? Por eso parecen esos muñequitos antiguos que les pegaban unos ojos móviles, ¿no? No, nistagmo es un movimiento de los globos oculares, como el conejo, ¿no? Que mueve los globos oculares de manera vertical o de manera oblicua, ¿no? No así como está en la animación. Eso no se Entre puede. los RAMs raros tenemos al síndrome de Stevens-Johnson y a la pancreatitis. Ahora, sus interacciones con otros fármacos, como la morfina, cuando interacciona con la morfina va a incrementar las concentraciones plasmáticas de la gabapentina y por lo tanto se debe monitorizar al paciente para detectar la depresión del sistema nervioso central y en casos necesarios reducir la dosis o de morfina o de la gabapentina. En casos de interacción con antiácidos va a disminuir la biodisponibilidad de la gabapentina y se va a tener que separar la toma de gabapentina. Con respecto a su posología, según la dosificación indicada en el dolor neuropático como es la neuralgia trigémino, se va a tener una dosis inicial de 300 miligramos y luego de acuerdo a su efecto en el paciente y las indicaciones médicas se le va a seguir con una dosis de entre 300 y 600 miligramos cada 8 horas. Y se puede tener una dosis máxima de 3.600 miligramos por día. 3.600, no 3.500. Claro, lo usual con gabapentina pasa algo peculiar, que hay un esquema para, en la primera fase del tratamiento, evitar que sucedan efectos adversos o minimizar eso, ¿no? ¿La presentación de cuánto viene de gabapentina? De 300 miligramos, la básica, ¿no? Y usualmente se empieza el primer día una sola dosis. El segundo día, cada 12 horas.
Y el tercer día cada 8 horas, que es el esquema correcto. Y se mantiene 300 miligramos cada 8 horas, igual que en el caso anterior que hablábamos de carbamazepina, durante 2 o 3 semanas. Si el paciente disminuye de manera significativa las crisis, se mantiene con esa dosis. Pero si no, se va subiendo. 300 cada 8, si no funcionó, se sube a 600 cada 8. Si no funcionó, se sube hasta 900 cada 8, ¿no? Y así se continúa hasta que encontremos una buena respuesta. Podría ser máximo hasta 3.600 miligramos al día. ¿Ya? ¿Ok? Estas son sus presentaciones nacionales, como el Neuropentin, la gabapentina, está presentada en tabletas. Tenemos al Gapurin, al Neurogap, también al gabapentina. Claro, Neurontin es el nombre comercial original, ¿no? Esos son algunos otros que están en el mercado, ¿no? Está bien, está bien. Continuemos, por favor. Ahora vamos a hablar sobre otro fármaco muy importante para tratar este problema, ¿no? Que es la neuralgia leptigénica, que es la pregabalina. La pregabalina, al igual que la gabapentina, pertenecen a un grupo, ¿no? a un grupo que se llama gabapentinoides, ¿no? Va a tener el mismo mecanismo de acción, un mecanismo similar de acción que la gabapentina. Va a bloquear las transmisiones nerviosas, ¿no? del dolor. Como podemos ver aquí, las transmisiones nerviosas del dolor normalmente es así, ¿no? Tenemos a la neurona presimpática y la neurona presináptica, y postsináptica, ¿no? Entonces la neurona presináptica, de aquí van a salir los neurotransmisores excitatorios que son el glutamato, la sustancia P y la noradrenalina, que van a transmitir el dolor, ¿no? El cual va a ser generado por la neuralgia. Entonces, ¿qué pasa? Estos canales de calcio van a ingresar por el calcio va a ingresar por el canal de calcio de voltaje, ¿no? Va a ingresar y el calcio va a hacer que estos neurotransmisores que están dentro de la vesícula puedan salir, ¿no? Y pasar el mensaje a la neurona postsináptica. La pregabalina, bueno, es el ligando exógeno, ¿no? Que va a ingresar y va a hacer que se bloquee este canal de calcio de TAC, ¿no? Pero se va a unir a una proteína, a la proteína alfa 2 delta, ¿no? Que es una subunidad de este canal de calcio. Entonces va a hacer que se bloquee este canal de calcio y ya no va a ingresar calcio, pero en menos cantidad, ¿no? Va a hacer de que los neurotransmisores no salgan y va aquí bloquear la transmisión nerviosa del dolor. ¿Okay? Entonces esa es la farmacodinámica, ese es el mecanismo de acción. En cuanto a la farmacocinética, tenemos la liberación. Bueno, este es un fármaco de administración vía oral. Es recomendable que se administre en ayunas, ¿no? Su absorción va a ser rápida, bueno, como dicen en ayunas. El tiempo máximo de absorción va a ser de 1 hora. Con alimentos va a reducir la tasa de absorción de 25 a 30% y va a retrasar el tiempo máximo a 3 horas, ¿no? Su biodisponibilidad es del 90%, tiene muy buena biodisponibilidad, ¿no? Y la distribución, ¿no? El volumen es de 0.56 litros por kilogramo. No se va a unir a ninguna proteína plasmática, ¿no? Y su metabolismo va a ser menos al 2% sin efectos hepáticos. Claro, esa es una ventaja que tienen estos dos agentes, gabapentina y pregabalina, sobre carbamazepina, ¿no? ¿Se acuerdan? Carbamazepina tiene alto potencial hepatotóxico, es inductor enzimático, incluso induce su propio metabolismo. En cambio, gabapentina, pregabalina, no, prácticamente gabapentina no se metaboliza, pregabalina lo hace mínimamente, entonces no afecta la función hepática, ¿no? Es una ventaja que tiene sobre carbamazepina. Y su eliminación va a ser de un 98%, 99% por excreción renal, ¿no? Esto se va a ajustar de acuerdo a la dosis de insuficiencia renal en personas adultas, ¿no? De 65 años, adulto mayor.
La expresión mínima en ese va a ser de menos de 1% y la eliminación media de este fármaco en el cuerpo va a ser de 6 horas, que también es una ventaja, ¿no? En cuanto a si hacemos una comparación con los fármacos anteriores mencionados. El RAMS, bueno, va a ser muy frecuente, se va a presentar estas síntomas adversos, ¿no? En las primeras, más que nada en las primeras, en los primeros días de consumo de este fármaco, ¿no? Va a presentar náuseas, vómitos, mareos, somnolencia también, visión borrosa, por eso que no es recomendable que los pacientes que están consumiendo este fármaco, iniciando el consumo de este fármaco, bueno, manejen, ¿no? Claro, eso es importante también, ventaja a favor de gabapentina y pregabalina, que esos efectos adversos usualmente duran poco tiempo, los primeros días de tratamiento, a diferencia de carbamazepina, que sí suele ser más prolongado ese tema de la sedación y somnolencia. Sí. Y como usted mencionó, ¿no? Se va graduando también las dosis de acuerdo a la semana, ¿no? Y a los días, siempre con una comunicación con su médico tratante. Bueno, estos son los más frecuentes, los síntomas más frecuentes. Las interacciones, bueno, va a interaccionar con los opoides y depresores del sistema nervioso central, ¿no? Puede aumentar la presión respiratoria al ser consumido con opoides, con depresores del sistema nervioso central. Es muy peligroso en ese caso, por ejemplo, la benzodiazepinas, la gabapentinoides y el alcohol, ¿no? El alcohol también. También los anticolinérgicos y antihistamínicos también, ¿no? Se intensifican los mareos, la resequedad de boca y alteraciones del equilibrio al ser consumidos los dos fármacos. En la posología podemos ver que las dosis van a ir variando de acuerdo a cómo el paciente se sienta, ¿no? Tenga esos síntomas adversos. La primera dosis se puede probar con 75 miligramos, ¿no? Luego puede ir subiendo a 2 tomas de 75 miligramos a 150 miligramos al día. Todas estas dosis son al día y se puede elevar máximo el consumo de 600 miligramos al día. Ese es el dato importante, ¿no? Se empieza normalmente 75 miligramos cada 12 horas y luego, según la respuesta del paciente, se va incrementando, pudiendo máximo llegar hasta 600 miligramos al día, o sea, máximo 300 cada 12 horas. Claro, sí. Entonces, las presentaciones nacionales, como vemos aquí, es la... Aquí sí está el original, ¿no? El original. ¿Cuál cree que será el original, señorita? No, porque pregabalina es genérico, no, la lírica. ¿no? Lírica, La ¿no? lírica, El original sí. es lírica del laboratorio Pfizer, ¿no? Ese es el original. En todos los países. Ajá, es el original. Sí, se inicia con 75 miligramos. Obviamente es mucho más costoso, ¿no? Una pregabalina de marca, un tratamiento con pregabalina al mes puede costar 300 o 400 soles. Y un tratamiento con genérico puede costar pues 50 soles, mucho más barato. Obviamente, como les decíamos, hay genéricos de baja calidad y también hay genéricos buenos, Claro. de determinado nivel, ¿no? Ya, ok, muy bien. Bueno, ahora tenemos el topiramato. Este fármaco se usa mayormente como anticonvulsivo. Y bueno, con respecto a su farmacodinamia, el topiramato va a bloquear los canales de sodio dependientes del voltaje, que a su vez va a limitar la polarización neuronal. Va a estimar los receptores GABA A y va a reducir los receptores A. Estimar, ¿cómo que estimar? Estimular será. Va a reducir la Que los actividad de estima, los abraza, los yo te estimo, le dice el receptor. los receptores NMDA, cainato de glutamato, y va a ser es considerado también un inhibidor débil de la amidrasa común. Con respecto a su farmacocinética, con respecto a la liberación, se administra vía oral y va a ser lineal a diferencia de la gabapentina. Y con respecto a la absorción, tiene un tiempo máximo de 4 horas y llega a su concentración máxima entre 2 o 3 horas después. Tiene una biodisponibilidad del 80% y una vida media de 24 horas. Tiene una distribución
distribución, con respecto a distribución, tiene una unión proteica de entre 13 y 17%. Y con respecto a su metabolismo, aquí su metabolismo va a ser hepático a través de hidroxilación e hidrólisis. Y con respecto a su expresión, pues va a ser 81% renal y 19% vegetal. Bueno, los RAMs a mencionar son similares a los fármacos anteriores, como la somnolencia, va a generar fatiga, deterioro cognitivo también, pérdida de peso, nerviosismo, cálculos renales y efectos oculares, ¿no? Miopía aguda. Las interacciones con otros fármacos, bueno, con otras sustancias, el consumo reciente de alcohol, ¿no? Puede causar reacciones adversas cuando se consume muy cerca al tiempo que va a consumir este fármaco. Pacientes con acidosis metabólicas que usen metformina y también provoca acidosis láctica. También va a hacer interacción con fenitoína y carbamazepina, ¿no? Disminuyen las concentraciones plasmáticas de topiramab. La posología, bueno, es recomendable el consumo, la administración de este fármaco en 25 a 50 miligramos al día. Claro, resaltar siempre que se trata de empezar siempre con la dosis más baja, ¿no? Como son fármacos que actúan en el sistema nervioso central, se empieza siempre con las dosis más bajas y se va ajustando según la respuesta del paciente. Puede alcanzar hasta 200 miligramos a 400 al día en 2 dosis, ¿no? 2 dosis diarias. Y las presentaciones nacionales son aquí, Topires, Starin y Topical, creo que ese es el más conocido. Y listo. Bueno, en las conclusiones, bueno, es importante informar a los pacientes de los posibles efectos secundarios, ¿no? Antes de que se comience la administración de estos fármacos. Cada fármaco mencionado tiene mecanismos de acción diferentes, pero actúa modulando la excitabilidad neuronal. Es fundamental también para el paciente estar bajo supervisión médica constantemente, ¿no? Debido a sus potenciales interacciones y a la eficacia de cada medicamento. ¿Otras referencias? Solo le escuché Muy bien. O sea, pero Muy bien, expuso sus sobre apellidos, la- por favor, jóvenes de los que han expuesto. Mesías. Entonces no sé. Príncipe.